Ya, iniciamos nomás ya. Ya, listo. Ya, miren, a ver, hoy día sería ver lo que es clases y objetos, ¿no? Ya un poquito más a detalle, aunque las clases pasadas en realidad yo les he ido, enseñando, pero ya acá un poquito más, agregando algunas cosas, ¿no? Lo que es clases, declaración de clases, hemos visto pues cómo declarar una clase, ¿no? En realidad una variable, definición de métodos, ¿no? Hemos visto también cómo crear constructores de la clase, pasar información de un método, ¿no? Hemos visto también la creación de objetos, ¿no? Uso de objetos. En realidad esto es ya lo que ustedes ya tienen lo que han aprendido, ¿no? También cómo retornar un valor desde un método, ¿no? Usar la palabra this, ¿no? Les indiqué. Igual vamos a revisar acá. Control de acceso a miembros de clase, ¿no? Cuando hay ¿cómo se llama? Métodos o variables estáticas, ¿no? También vamos a ver ahorita más adelante, vamos a ver un ejemplo cómo utilizar, cómo crear una constante, ¿no? Como la palabra final, ini- inicialización, inicialización de campos, ¿no? También hay clases anidadas, clases internas, clases locales, clases anónimas. Así es que nos da pues expresiones lambda, ¿no? Y de ahí ya veremos lo que es, vamos a también, antes de finalizar hoy día la clase, vamos a ver algo de programación ya con interfaz gráfica, ¿no? No con vamos a ver lo que es un ejemplo con Swing y también lo más actual sería un ejemplo con un formulario, pero JavaFX, ¿no? Que ya una programación muy distinta a la de Swing, ¿no? Tiene algo, pero ya es diferente. Entonces, como repasando algo que ya sabemos, ¿no? Las clases y objetos, ¿no? Dice, ¿cómo declaramos cuál es el cuerpo de una clase, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La clase, una palabra class, el nombre de la clase, y esa clase está, constituida por campos, ¿no? Constructores y métodos, ¿no? Métodos declarados, ¿no? Dentro de esa clase, ¿no? Y el bloque, ¿no? Se, se, se forma por un bloque, ¿no? Con llaves, ¿no? Abre y cierra llaves. De esa forma se escribe una clase, ¿no? ¿Cómo se extiende una clase? ¿Se acuerdan? Con la palabra extends, ¿no? Y seguida del nombre de la superclase, ¿no? Que sería la clase padre, acuérdense. ¿Y cómo se implementa? ¿No? Con la palabra implements, seguida del nombre de la interfaz, ¿no? Igualito, abres y cierras llaves, un bloque, y dentro de ahí ya están constituidos los campos, los conductores, los métodos, ¿no? Declarados dentro de esa clase. Entonces, en sí yo ya les he ido explicando, enseñando, ¿no? Para llegar a esta clase, ya se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Dice, en general las clases, ¿no? Pueden incluir componentes en orden, ¿no? Dice, podemos tener componentes privados, públicos, ¿no? Acuérdense que nosotros podemos crear métodos públicos, ¿no? Podemos crear campos privados, ¿no es cierto? Acá dice, ¿no? La clase, ¿no? Se inicializa con una letra capital, ¿no? Acuérdense siempre, ¿no? Una clase siempre tiene que inicializar por una letra capital. Y si la clase está formada por por más de una palabra, las siguientes palabras también tienen que tener la letra capital, ¿no? Entonces, eso siempre, ¿no? Acuérdense de eso. Eh, el tema de la superclase, ¿no? Si dice una clase solamente puede tener una superclase como padre. Acuérdense, ya solamente puedo extender a una clase, a una superclase. Por ejemplo, en C++ sí puedes, es diferente, ¿no? Ahí yo puedo tener varios padres, ¿no? Acá no. En Java no, solamente una superclase.
pero sí puedo tener varias implementaciones, ¿no? Así como acá una interfaz puede implementar con comas, puede implementar varias interfaces, ¿no? Ah, es lo que dice acá, ¿no? Puede implementar varias interfaces separadas por comas, ¿no? ¿No? Y el cuerpo de la clase inicia y cierra con llaves, ¿no? Entonces eso en realidad ya lo hemos estado viendo, ¿no? Sino que acá ya un poquito lo anotamos, ¿no? Anotó todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? El ejemplo, ¿no? La clase bicicleta, ¿no? Los campos. Ah, bueno, acá le ponen públicos, ¿no? Y acá le han creado ¿cómo se llama? Sus métodos, ¿no? Entonces esto ya un poquito como repasando de lo que hemos visto ya en, en las clases anteriores. Vamos a ir al siguiente. También hemos visto, ¿se acuerdan? Lo que es declaración de variables, ¿no? Lo que es declaración de variables, hay tipos de variables, dice, ¿no? Acuérdense, ¿no? Las variables, lo que son miembros de una clase, ¿no? Las variables de clase, acuérdense, o de instancia, ¿no? Que se dominan los campos. También había variables en un método, ¿no? O un bloque de código, ¿no? A eso se denominaban variables locales, ¿no? Las variables que se creaban dentro de los métodos. También habían variables, ¿no? Eh, en la declaración de los métodos, ¿no? Y esos eran los famosos parámetros, ¿no? Todos eran variables en realidad, ¿no? Pero hay que saber diferenciar siempre este tipo de variables, ¿no? Acuérdense, ¿no? Las variables que se declaran como si fueran campos, ¿no? Dentro de una clase, ¿no? Serían las variables, las variables miembros de clase, ¿no? O variables de instancia, ¿no? Las variables de los métodos son las que son variables locales, ¿no? Las que solamente existen dentro del método. Y también hay variables que se crean en la declaración del método, que son los parámetros. Aparte también acuérdense que hay otro tipo de variable que es variable de clase, ¿no? Que son variables estáticas, ¿no? Ese era el otro tipo de variables también. Acá dice, ¿no? Las declaraciones de campo se componen de tres componentes en orden, ¿no? Cero más modificadores, es decir, que una variable, según puede ser accedido, según lo que yo pongo acá. O sea, quiere decir que puede ser público o privado, ¿no? ¿No? Seguido del tipo del campo y seguido del nombre de la variable. De esa forma, yo puedo crear o declarar mi variable, ¿cierto? Entonces, el dominio del acceso puede ser público o privado, el tipo de la variable, ¿no? Que puede ser de un tipo de variable primitiva o algún tipo, alguna clase y el nombre de la variable, ¿no? Y de esa forma, acuérdense, se declara una variable, ¿no? O un campo, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice, cuando hablamos de modificadores, ¿no? Los modificadores son eso que ven ustedes como es public o private, ¿no? Hay otros también. Pero ¿por qué utilizar public en los métodos y private en los campos, ¿no? Justamente cuando hablamos de encapsulación, ¿no? Dice, se tiene que poner esto, ¿no? O sea, para que se cumpla la encapsulación en una clase, ¿qué quiere decir, no? Que la encapsulación, ¿qué quiere decir, no? Que yo puedo acceder, ¿no? ¿Cómo se llama? A los, a los, a los campos, ¿no? A los campos de una clase, no directamente con esos campos, sino por medio de sus métodos, ¿no? Por eso que sus métodos deben ser públicos y sus campos deben ser privados, ¿no? Para que se cumpla la encapsulación. Eso es lo que dice acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí acá en el ejemplo, ¿no? Y como hemos visto en ejemplos anteriores, ¿no? Ahí está, ¿no? Los campos, ¿no? Privados, ¿no? Y los métodos de acceso ya son públicos, ¿no? Públicos. No, ahí este es el constructor, ¿no? El constructor
los métodos públicos, ¿no? De acceso, los get y sets, acuérdense, ¿no? Los get y sets que se generaban, ¿no? Para acceder a esos campos, ¿no? Los tipos, ¿no? Los tipos de variables pueden ser primitivos, ¿no? Los que ya conocemos, ¿no? Los enteros, float, el boolean, double, ¿no? Y dice, o puede ser también de tipo de referencia, ¿no? Como las cadenas, los string, acuérdense, los arrays u otros objetos, ¿no? También dice los nombres de las variables, ¿no? La nomenclatura del nombre de la variable, dice la primera letra del nombre de una clase debe estar en mayúscula. Ah, es el nombre de la clase, ¿no? Pero la primera o única palabra del nombre de un método debe ser verbo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo acá, sería obtener velocidad, ¿no? Como está en inglés, pero por ejemplo acá la palabra de una clase debe ser un verbo, ¿no? En este caso get es obtener la velocidad, ¿no? Entonces sí se cumplen. Ya. En realidad esto ya hemos visto, ¿no? Estamos repasando ahorita para entrar a lo que es los ejemplos. También vimos, ¿se acuerdan, no? Definición de un método, ¿no? Dice, de manera más general, la declaración de los métodos tienen seis componentes, ¿no? Los modificadores, acuérdense, los modificadores siempre son el dominio del acceso, ¿no? A los métodos, por ejemplo, puede ser público, privado, o también en otros casos, cuando hablamos de herencia, los protegidos, ¿no? Ahí todavía no hemos visto un ejemplo, pero por ahora son públicos o privados, ¿no? Públicos y puedo acceder desde cualquier otro lado, ¿no? A esos métodos, y privados que solamente puedo acceder desde el mismo, estando de la misma clase, ¿no? El tipo de retorno, ¿no? De los métodos, ¿no? Pueden devolver un valor, ¿no? Acuérdense, acá, ¿no? Por ejemplo, había métodos que devolvían valores y otros que no, ¿no? Los que no eran tipo void, ¿no? Y los que sí devolvían, acá estaba en vez de donde dice void, está pues el tipo de la variable que devolvía, ¿no? Entonces, hay métodos que devuelven y no devuelven valor. Eh, también, ya dice el nombre de los métodos, las reglas para los nombres de campos se aplican también para los métodos, ¿no? Dice la lista de parámetros entre paréntesis, ¿no? O sea, eso ya lo hemos visto también, ¿no? Dice, y los parámetros se delimitan por comas, ¿no? Ahí está, ¿no? Los parámetros, para poner dentro de los métodos, tienen que estar delimitados por paréntesis. Y si hubiera más de un parámetro, los separamos por comas, ¿no? Eso ya lo sabemos, lo hemos visto en ejemplos anteriores. También excepciones, también hemos visto excepciones. Podemos hacer un ejemplo más adelante. Y bueno, el cuerpo del método, ¿no? Entre jars. Dice la forma de cómo nombrar un método, ¿no? Los nombres de los métodos dice, deben ser de un verbo en minúscula o un nombre de varias palabras, ¿no? Y comiencen con un verbo, ¿no? ¿No? En minúscula. O sea, el método siempre va a iniciar con minúscula, a diferencia del nombre de la clase o el nombre de una variable, ¿no? El objeto siempre va a iniciar en minúscula, seguido de adjetivos sustantivos, ¿sí? También sobrecarga de métodos, ¿no? También hemos visto sobrecarga de métodos. Podemos verlo más acá también en los ejemplos. Por ejemplo, acá es sobrecarga de métodos, ¿no? Tenemos ahí el mismo método, draw, dibujar, pero con diferentes parámetros, ¿no? Entonces, esa es la sobrecarga, ¿no? Eso vimos también en la clase pasada, cómo sobrecargamos un método, ¿no? Lo creamos con el mismo nombre, pero en los parámetros ya era distinto, ¿no? Y ya, a ver.
Algo nuevo que no hemos visto anteriormente. A ver. Dice, los constructores de la clase, también vimos constructores de clase, ¿no? Dice, una clase contiene constructores que son invocados al crear un objeto, ¿no? Los constructores son los que se llaman cuando se va a instanciar un objeto, ¿no? Son lo primero que se llama. Ya, creo que esto sí vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a abrir acá nuestro NetBeans. Acá ahora sí vamos a abrir el NetBeans. Vamos a hacer un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, porque eso sí no lo hemos tocado. Entonces vamos a crear un proyecto, a ver, vamos a los proyectos, vamos a cerrar todos estos. Ya vamos a crear uno nuevo, con AM, y le vamos a llamar clase 04. Clase 04. Ya. Entonces, a ver, acá qué dice la teoría, ¿no? Dice los constructores, una clase contiene constructores que son invocados al crear un objeto. Entonces vamos a crear una clase acá dentro del paquete clase 04, vamos a crear, dice, entidades, ¿ya? Entidades. Dentro del paquete de entidades, a ver, voy a ver si puedo agrandar esto. A ver, ya, dentro del paquete de entidades que acabamos de crear, clic derecho, nueva clase, ¿no? Y le vamos a llamar la clase alumno, ¿no? Alumno, como siempre hemos estado llamando. ¿No? Acuérdense, nuestra clase va a tener private, un ID, ¿no? Private, un nombre del alumno de tipo cadena, nombre. Private, ¿no? El acceso, modo de acceso, ¿no? Privado, ¿no? De tipo cadena string, el nombre dice apellido paterno, private string, apellido, apellido materno, ¿no? Y hasta ahí más, ¿ya? Acá le vamos a poner clic derecho y insertar código, le vamos a crear su get and setter, ¿ya? Seleccionamos todo y le damos en el botón general. Entonces, mira, ya tenemos, ¿no? En nuestra clase, en nuestros campos y nuestros métodos de acceso, ¿no es cierto? Y se cumple la encapsulación. Pero también hablamos del constructor, ¿no? El método constructor que vendría a ser el mismo, con el mismo nombre de la clase. Vamos a dar clic derecho, insertar código, y acá el primerito que dice generar, dice constructor, ¿no? Le hacemos un clic y ahí te va a dar unas opciones, ¿no? Yo puedo crear un constructor vacío, ¿no? Por defecto, sin seleccionar ni uno. Ese es mi constructor vacío, ¿ya? Pero también puedo generar
un constructor con todos los parámetros, ¿no? Con todos los campos, ¿no es cierto? El clic derecho, insertar código, constructor, y acá pongo seleccionar todo. Se va a marcar todos los checks, todos los campos, y voy a generar. Entonces, de esta forma, yo puedo crear constructores, ¿no? Constructor de esta clase. Entonces, ¿qué nos dice esta- de mis constructores, ¿no? ¿Qué nos dice se creando, dice, creando constructores de clases, una clase contiene constructores que son invocados al crear los objetos de la clase. A ver, acuérdense, ¿no? Acá, en esta clase main, en el método main, vamos a crear nuestra clase alumno, ¿no? Nuestro objeto alumno. Alumno, vamos a importar, mira, acá en la parte de arriba importamos, se está importando, ¿no? La clase alumno, vamos a crear alumno. Primero la declaración, luego la instanciación. ¿Cómo instanciamos un objeto? Con la palabra new. Ahí estamos instanciando. Pero ¿cómo inicializamos? Con el constructor, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que llamar? Al constructor. El constructor, acuérdense, hemos creado dos constructores, ¿no? Uno vacío, ahí se ve, ¿no? El vacío que es solamente abre y cierra el paréntesis, y el constructor con parámetros, ¿no? Entonces, de esa forma inicializamos, ¿ok? Podemos inicializar vacío o si no con parámetros. Vamos a inicializar vacío. Entonces, acuérdense ya, declaramos, ¿no? Instanciamos con new e inicializamos con el constructor, ¿ok? Entonces, teniendo ese concepto ya nadie le va a poder mentir, ¿no? Todo ya está bien clarito, ¿no? Y acá, ¿no? Entonces, se cumple lo que dice acá, ¿no? Una clase contiene constructores que son invocados al crear los objetos. Acá, al momento de crear este objeto, alumno, estamos llamando al constructor para poder crear, ¿no es cierto? Entonces, sí se cumple lo que dice, ¿no? Dice, pasar información a un método o a un constructor, ¿no? Entonces, nosotros podemos también pasar, vamos a crear alumno, alumno 2 new alumno, ¿no? Entonces, si utilizamos el constructor con parámetros, ¿no? Se va a cumplir lo que dice acá. Dice, pasar información a un método o a un constructor, ¿no? Entonces, acá está. Y yo le pongo acá, ID, no sé, por 1000, ID 1000, nombre, Javier, apellido, mariscal, apellido materno, que yo, ¿no? Entonces, miren, se cumple lo que dice la teoría, ¿no? Un objeto, ¿no? Para crear un objeto, ¿no? Instancio con la palabra new y con el constructor inicializo, ¿no? Puedo inicializar en vacío o si no, con el constructor que he creado con parámetros, ¿no? Y le paso los parámetros a través del constructor, ¿no? O también puedo pasarle a través de sus métodos, ¿no? Que es lo que dice acá, por ejemplo, alumno.setID, ¿no? Acá, ¿no? 999, 999, el nombre, Kevin, ¿no?
Entonces se cumple, ¿no? Que yo puedo pasar información a un objeto a través de, también del constructor, ¿no? O si no, ¿no? De sus métodos, ¿no? Por medio de los parámetros. ¿Ok? Entonces ahí está bien. Dice tipo de parámetros, ¿no? Ahí están, ¿no? Pues puede ser este tipo de parámetros según ¿no? Ahí hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tipo de parámetros, ahí se puede ver, ¿no? Tipo entero, de cadena, ¿no? Y así. Pero también ahí dice unos tipos de parámetros que son arbitrarios, ¿ya? Dentro de los argumentos. Entonces, por ejemplo, de acá, eh, si ustedes se han dado cuenta acá, por ejemplo, que ese es un arreglo, ¿no? En el método main, por ejemplo, este es un parámetro arbitrario porque no se sabe cuántos argumentos, ¿no? Se van a pasar. Entonces, ¿qué tal si acá nosotros creamos un método public static, este, alumnos, ¿no? Listar alumnos. Pero como parámetro, yo le mando una lista de alumnos, ¿no? Lista, ¿no? Acá voy, de tipo void, ¿no? Entonces, miren, yo he creado acá un método, listar alumnos, se cumple, ¿no? Que de preferencia un método tiene que comenzar, ¿no? Con un verbo, ¿no? Este es verbo listar, ¿no? ¿Qué va a ser el método? Listar alumnos. Entonces se entiende, ¿no? ¿Qué va a devolver? No va a devolver nada, sino va a procesar algo. Pero acá lo más importante es cómo es crear los parámetros, ¿no? Yo te decía, ¿no? Los parámetros forman por tipo, ¿no? Y el nombre, ¿no? Pero acá he agregado ahí 3 puntos, ¿no? ¿Qué significan esos 3 puntos? Allá que yo, yo puedo mandar una lista ¿cómo se llama? Una lista de esta clase de alumnos. Es como si fuera un arreglo, ¿ok? Entonces, cuando yo quiera llamar acá a listar alumnos, mira, yo voy a hacer esto, mira. Alumno, alumnos, voy a crear un arreglo. Puedo mandarlo así, mira. Alumno, alumno 2. ¿Qué tal? ¿No? Y acá voy a imprimir mi lista de alumnos. Voy a hacer un for, o si no, siempre pongo lista, punto, voy a hacer un for, ¿ya? No, no, acá no, acá no. Voy a hacer un for de este, ya. Ahí está. Y acá voy a imprimir system.o.prim ln, ¿no? Y voy a imprimir alumno, ¿ya? Entonces, mira, ojo,
yo he creado acá un método, ¿no? De una forma en que voy a pasar, acá el método me dice que pueden pasar una lista de alumnos, pero no se sabe cuántos alumnos hay. Esto se llama, ¿no? Número arbitrario de argumentos, ¿no? Con el tipo de variable, 3 puntos, y el nombre del argumento, ¿no? Del parámetro. Entonces, cuando yo veo así, entiendo que hay una lista que tengo que recorrer, ¿no? Entonces yo le voy a hacer un for, ¿no? Del tamaño de la lista, desde el 0 hasta el tamaño -1, ¿no? Y voy a recorrer y voy a mostrar. Le voy a hacer un print ln a la clase alumno. Para eso voy a sobreescribir, voy a la clase alumno y voy a insertar código y voy a decir sobreescribirme la clase toString, ¿no? Voy a seleccionar todos, generar, ¿no? Entonces voy a mostrar eso, ¿no? Estoy sobreescribiendo ahí el método toString para que me muestre esto. Ok, regreso acá a clase 04. Miren, ya creé mi método. Mira la diferencia, cómo lo estoy pasando como parámetros, ¿no? Acá no he creado 2 ni 3 parámetros, ¿no? Sino le he puesto así, la clase alumno, puntos, y el nombre de la lista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, alumno 3, new alumno, este alumno 3, le puedo decir, ¿no? Alumno.setID, alumno 3.nombre, José, ¿no? Y acá le agrego acá, ¿no? A la lista, alumno 3, ¿no? Entonces es una forma, ¿no? De pasarle, de crear un método, ¿no? Que tenga argumentos variables, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ejecutar esto, ¿no? Y acá, ¿no? Y en la parte de abajo ahí también muestra, ¿no? Como ha recorrido ¿no? La lista que le hemos pasado, ahí dice, ¿no? ¿No? Ahí también me muestra, ¿no? Los datos del primero, del segundo y del tercero, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma también podemos crear parámetros, ¿no? Parámetros que tienen un número de argumentos arbitrariamente, ¿no? Esto vendría a ser similar al que tenemos acá en realidad, ¿no? Similar, ¿ya? Pero ¿qué tal si yo mando la lista vacía? Así, sin nada, ¿no? Esa es la diferencia, que si yo lo declaro como está acá, como el main, ahí me obliga a poner algún dato, ¿no? Pues si yo genero los parámetros de esta forma arbitraria, yo cuando llame a esta lista, no es necesario que yo ponga algún valor ahí, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿no? La ejecuté 2 veces, la primera le puse argumentos, la segunda no, ¿no? Por eso es que la segunda ya no se mostró nada, ¿no? Mira, ¿ve? Entonces, esto pueden utilizar más adelante, ¿no? Para cualquier proyecto. ¿Ya? Creo que ya va a terminar.